Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha visitado la región de Donetsk para reunirse con brigadas ucranianas desplegadas en la defensa de ciudades clave del este del país. Durante la visita, Zelensky advirtió que Rusia podría estar preparando una nueva ofensiva para primavera en esta zona del frente. El presidente subrayó que Moscú no va a abandonar la guerra y que es esencial mantener posiciones defensivas más sólidas. También ha destacado la importancia de garantizar el abastecimiento adecuado de las brigadas ucranianas, señalando que la preparación logística y militar será clave para resistir posibles operaciones ofensivas rusas durante los próximos meses. Ucrania ha equipado a sus drones de superficie con drones interceptores. Según han informado medios ucranianos, el interceptor despega desde un contenedor instalado en un dron marítimo, el cual puede transportar tanto drones de ataque como drones antiaéreos. La Comisión Europea ha criticado las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al considerar inaceptable cualquier lenguaje que pueda interpretarse como una amenaza contra un Estado miembro de la Unión Europea. Según el portavoz adjunto a la Comisión, Olof Gil, no se deben existir amenazas hacia países del bloque. La polémica ha surgido después de unas palabras de Volodymyr Zelensky dirigidas al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en medio de la tensión entre Budapest y Kiev por el funcionamiento del oleoducto Druzhba. El mandatario ucraniano insinuó que podría dar la dirección de Orbán a soldados ucranianos para que lo llamasen y hablasen con él en su propio idioma. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, también criticó las declaraciones y pidió a los líderes europeos distanciarse de lo que ha calificado como comentarios chantajistas. Fico advirtió también que si continúa esta tensión, algunos países podrían bloquear el préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinados a apoyar a Ucrania. El nuevo primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, ha visitado Kiev el domingo, apenas 2 semanas después de asumir el cargo. Durante la reunión con el presidente Volodymyr Zelensky, ambos mandatarios discutieron inversiones en la producción de armamento, cooperación industrial y licencias para fabricar armamento de manera conjunta. En Oriente Próximo, a pesar de los combates que están teniendo contra el régimen iraní y contra el grupo Hezbollah, el ejército israelí continúa llevando a cabo demoliciones de infraestructuras en la franja de Gaza, como en el caso de un vídeo que se ha difundido durante el fin de semana en el este de Khan Yunis. En Siria, el primer convoy de 400 familias desplazadas de Afrin regresará a esta ciudad el lunes. El traslado se produce después de años de desplazamientos repetidos desde 2018, incluyendo desde la región de Shaba y posteriormente Qamishli y Hasakah en 2026. Durante el fin de semana se han intensificado significativamente los combates entre Israel y la milicia chií Hezbollah en el Líbano, con un aumento simultáneo de bombardeos aéreos, ataques con cohetes y operaciones terrestres limitadas. El viernes, Israel ha intensificado sus ataques contra los suburbios del sur de Beirut, especialmente en el distrito de Ajie, considerado bastión político y militar de Hezbollah. Según las fuerzas de defensa israelíes, desde el inicio de la campaña se han llevado a cabo 29 oleadas de bombardeos en esta zona, destruyendo cuarteles generales y al menos 10 edificios de gran altura que, según Tel Aviv, albergaban infraestructuras militares del grupo. En paralelo, el ejército israelí ha bombardeado también múltiples localidades en el sur del Líbano, entre ellas Tul, Jabush, Kafertinit y Ankun, y ha realizado ataques en el valle de la Bekaa. Hezbollah ha respondido con lanzamientos de cohetes y drones contra el norte de Israel y contra instalaciones militares e industriales estratégicas. Entre los objetivos mencionados por la milicia se encuentran instalaciones de Israel Aerospace Industries en Tel Aviv y el complejo militar de Rafael Advanced Defense Systems. Además, varios ataques con cohetes han alcanzado el norte de Israel, dejando en un inicio 8 soldados israelíes heridos, 5 ellos de gravedad, mientras que en otro ataque posterior se causó la muerte de 2 militares israelíes. En paralelo, Israel afirmó haber atacado más de 500 objetivos en territorio libanés desde el inicio de la escalada, incluyendo 170 lanzadores de cohetes. Solamente en la jornada del viernes se atacaron más de 100 posiciones, varias de ellas en Beirut. Entre los objetivos bombardeados se encontraba, según el ejército israelí, un cuartel general vinculado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní que prestaba apoyo a las operaciones de Hezbollah. Durante la noche del sábado también se registraron informaciones sobre un intento de inserción helitransportada israelí en la región de Navichit, en el valle de la Bekaa. Medios cercanos a Hezbollah señalaron que helicópteros israelíes habrían intentado desembarcar fuerzas especiales en la zona, enfrentándose posteriormente con combatientes de la milicia. Algunos informes sugirieron que la operación podría haber estado relacionada con la búsqueda de los restos del aviador israelí Ron Arad, desaparecido en el Líbano en 1986 tras eyectarse de su avión. El ejército israelí confirmó posteriormente que fuerzas especiales realizaron una operación para buscar indicios sobre su paradero, aunque indicó que no se hallaron pruebas. En este mismo contexto, imágenes difundidas por medios libaneses mostraron un área excavada en un cementerio en Nachibit, lo que reforzó las especulaciones sobre la operación de búsqueda vinculada al piloto desaparecido. Durante esas mismas horas, Israel continuó atacando posiciones de la unidad Radwan, una fuerza de élite de Hezbollah encargada de las operaciones transfronterizas.
Los combates también estuvieron acompañados por una guerra informativa y cibernética. El canal de Telegram del medio libanés Al Mayadeen fue hackeado temporalmente y comenzó a publicar mensajes amenazando con divulgar información sobre supuestos agentes y redes vinculadas a las milicias respaldadas por Irán. El domingo, la escalada continuó con nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano y en Beirut. El ejército israelí emitió varias advertencias de evacuación dirigidas a los residentes de localidades del sur, incluidas Amun, Yohmor y Salwar, instándolos a abandonar sus hogares y dirigirse hacia el norte, más allá de la línea de Dabatie. Paralelamente, Israel renovó su llamamiento a que los civiles libaneses se trasladasen al norte del río Litani, línea que históricamente ha servido como referencia estratégica en los conflictos entre Israel y Hezbollah. Los ataques israelíes han provocado importantes bajas civiles. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 20 personas han muerto en un bombardeo en la localidad de Seir al-Garbiyah, en el sur del país, mientras que otros ataques en el Valle de la Bekaa han causado decenas de muertos adicionales. En total, desde el 2 de marzo, se habrían registrado más de 217 fallecidos y cerca de 800 heridos en el Líbano, cifras que continúan aumentando. Hezbollah, por su parte, ha mantenido su campaña de represalias. Durante el domingo se han registrado múltiples lanzamientos de cohetes y misiles y ataques con drones contra el norte de Israel, incluyendo un ataque contra Kiryat Shimona que activó las alarmas antiaéreas. También se han informado de disparos de misiles contra carro contra posiciones israelíes en el sur del Líbano. Mientras tanto, imágenes difundidas por Al Jazeera han mostrado la acumulación de vehículos blindados israelíes cerca de la frontera del norte, lo que sugiere preparativos por una posible operación terrestre más amplia contra Hezbollah. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa israelí Israel Katz ha advertido que el Líbano pagará el precio completo si el gobierno de Joseph Aoun no logra frenar las actividades militares de la milicia chií. El impacto humanitario también se estaría agravando de manera rápida. Según el Ministerio de Asuntos Sociales libanés, más de medio millón de personas han sido registradas como desplazadas desde el inicio de la escalada. En paralelo, Israel afirma haber eliminado también a varios combatientes de alto rango vinculados a la fuerza al-Quds en ataques realizados en Beirut y el Valle de la Bekaa en las últimas horas del domingo. En lo que respecta a Irán, durante el viernes se ha intensificado la estrategia de ataques distribuidos contra instalaciones estadounidenses y aliados regionales. Misiles balísticos y drones han impactado o fueron interceptados en países como Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Entre los objetivos se han encontrado bases militares estadounidenses, aeropuertos, instalaciones energéticas y edificios civiles. En Kuwait, la base aérea Ali al-Salem fue alcanzada con daños limitados tras intercepciones parciales, mientras que drones iraníes impactaron en hoteles en Manama, capital de Bahrein. Al mismo tiempo, se han registrado ataques contra el aeropuerto y campos petrolíferos en el sur de Irak, incluyendo instalaciones operadas por empresas internacionales. Las fuerzas iraníes también han lanzado misiles y drones contra Israel, alcanzando zonas urbanas como Tel Aviv, Ramat Gan y Bat Yam, en ataques anteriores cuyos efectos continuaron documentándose. En paralelo, Israel y Estados Unidos han continuado su campaña aérea contra infraestructuras energéticas iraníes. La Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo múltiples oleadas de ataques sobre Teherán y otras ciudades, incluyendo el aeropuerto de Merabat, instalaciones militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y complejos de producción de misiles balísticos en lugares como Parchin y Sardut. Según Israel, cientos de aeronaves participaron en estas operaciones y han lanzado cientos de municiones guiadas contra instalaciones militares, centros de investigación y depósitos de armamento. También fueron atacados centros energéticos y depósitos de combustible, como el de Sharran en el norte de Teherán, que continúan ardiendo horas después. En uno de los ataques, Israel afirmó haber destruido el búnker subterráneo asociado al antiguo liderazgo iraní, ubicado bajo el complejo de liderazgo de la capital. Estados Unidos, por su parte, ha mantenido un papel militar mucho más directo. El Comando Central estadounidense ha publicado imágenes de ataques navales contra el buque iraní Iris Shahid Bagheri en el estrecho de Hormuz, mientras submarinos estadounidenses participaron en la destrucción de una fragata iraní frente a Sri Lanka. Además, bombarderos estratégicos y grandes formaciones de aviones cisterna fueron detectados operando desde bases en el Golfo Pérsico, lo que indica operaciones aéreas de largo alcance contra objetivos iraníes. El CENTCOM también difundió imágenes del bombardero estratégico B-52 desplegado en el teatro de operaciones, subrayando la superioridad aérea alcanzada por la coalición. Paralelamente, informes de inteligencia indicaron que Rusia estaría proporcionando a Irán información sobre la localización de fuerzas estadounidenses en toda la región. Las declaraciones políticas de Washington han reflejado una postura cada vez más contundente. El presidente Donald Trump afirmó públicamente que Irán debía aceptar una rendición incondicional, asegurando que el país ya había perdido gran parte de su capacidad militar. También ha señalado que Estados Unidos pretende influir en la elección del futuro liderazgo iraní para evitar que el país reconstruya su poder militar. En declaraciones posteriores, Donald Trump advirtió que Irán sería golpeado muy duro y sugirió que nuevos objetivos podrían ser incluidos en la campaña militar, aunque inicialmente descartó una invasión terrestre como una pérdida de tiempo. Posteriormente
posteriormente reconoció que el despliegue de tropas estadounidenses en territorio iraní estaba siendo considerado y no podía descartarse, ya que podía existir una razón estratégica suficiente como asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido del país. Esta cuestión nuclear se ha convertido en uno de los elementos estratégicos centrales del conflicto. Fuentes citadas por medios estadounidenses indican que tanto Washington como Tel Aviv han discutido la posibilidad de enviar fuerzas especiales para asegurar las aproximadamente 450 toneladas de uranio enriquecido al 60%, supuestamente almacenadas en instalaciones iraníes. Mientras tanto, en el frente regional se ha continuado ampliando. Irán ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en Irak y Jordania, mientras que grupos aliados como la denominada Resistencia Islámica de Irak han llevado a cabo decenas de operaciones con drones y misiles contra objetivos estadounidenses en toda la región. También se han registrado ataques contra infraestructuras marítimas en el Golfo Pérsico, incluido un petrolero acusado por Irán de colaborar con fuerzas estadounidenses. En respuesta, algunos países del Golfo han intensificado sus defensas aéreas y han registrado centenares de intercepciones de drones y misiles desde el inicio de la guerra. La dimensión energética del conflicto también ya ha comenzado a hacerse visible con mucha más claridad durante el fin de semana. Los ataques israelíes contra depósitos y centros de producción petrolera en Irán han provocado incendios y la interrupción temporal de la distribución de combustible en Teherán. En paralelo, empresas energéticas de la región han comenzado a reducir su producción por razones de seguridad. Es el caso de Kuwait Petroleum, que declaró por fuerza mayor la reducción de la extracción, sumándose a reducciones previas en Irak y Qatar. Irán ha advertido que responderá atacando infraestructuras energéticas regionales si continúan los ataques contra su sector petrolero, lo que aumenta el riesgo de una crisis energética internacional. En el plano político internacional, las reacciones también reflejan la creciente preocupación por la escalada. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán como un extraordinario error y ha advertido que sus consecuencias económicas globales, especialmente en el precio del petróleo y el gas, serán descomunales. Aún así, defendió el despliegue de una fragata española cerca de Chipre como parte de la solidaridad con socios europeos afectados por el conflicto. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su apoyo a Irán en una conversación con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, reiterando la posición rusa a favor de un alto el fuego inmediato y criticando el uso de la fuerza para resolver la crisis. Al mismo tiempo, el Reino Unido ha anunciado que permitiría a Estados Unidos utilizar sus bases militares para operaciones defensivas específicas destinadas a interceptar misiles iraníes dirigidos contra la región. Otros actores regionales también han comenzado a tomar medidas de seguridad, como es el caso de Turquía, que estudia desplegar cazas en el norte de Chipre. Arabia Saudita ha expresado apoyo a posibles acciones turcas tras ataques iraníes en territorio turco, lo que refleja la creciente coordinación entre algunos países regionales frente a la expansión del conflicto. Dentro de Irán, la situación política también se encuentra en plena transición después de la muerte del líder supremo. Diversas fuentes han indicado a la asamblea de expertos que podría reunirse en breve para elegir a un nuevo líder, mientras que medios iraníes han señalado al hijo fallecido del líder, Mojtaba Jamenei, como posible sucesor. La elección del nuevo liderazgo ha ocurrido en medio de una presión militar extrema sin precedentes y de tensiones internas sobre la gestión de la guerra. Y en el ámbito humanitario, organismos internacionales han alertado sobre el impacto creciente del conflicto. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado ataques contra al menos 13 centros médicos en Irán, mientras que UNICEF ha señalado que cerca de 200 niños han muerto en Oriente Próximo desde el inicio de la guerra. Además, ataques atribuidos a las fuerzas estadounidenses e israelíes cerca de instalaciones educativas habrían generado investigaciones dentro del propio ejército estadounidense. En Europa, otro buque vinculado a Rusia habría sido incautado. Esta vez se trata del carguero seco Kafa, detenido frente a la costa sur de Suecia mientras transportaba mandarinas a San Petersburgo. El barco solía navegar bajo bandera rusa y exportaba grano desde Crimea, por lo que acabó en la lista de sanciones. Las autoridades noruegas han informado de un ataque con bomba en la embajada estadounidense en Oslo, que ha provocado solamente daños materiales. En Rusia, el Kremlin ha afirmado que el plan de Finlandia de levantar la prohibición de albergar armas nucleares representa una amenaza potencial para Rusia, a la que Moscú responderá si se concreta dicho despliegue. Según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ahora sería el momento oportuno para implementar la idea del presidente ruso, Vladimir Putin, de convocar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Agregó que Rusia cree que Estados Unidos debería aclarar al mundo sus planes y cómo estos planes se corresponden con las normas que existían anteriormente. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro alivia las sanciones petroleras contra el Kremlin, permitiendo a las refinerías indias comprar millones de barriles de crudo ruso, después de imponer aranceles de penalización del 25% a la India por comprar crudo ruso, que fueron revocados el mes pasado. Estados Unidos ha emitido el jueves una exención de 30 días para Nueva Delhi, con el fin de que pueda comprar crudo de Moscú, ya que la guerra en Irán altera los suministros globales. En una línea similar, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho que Washington está considerando levantar algunas sanciones al petróleo ruso con el fin de abordar la escasez del suministro global vinculada a la guerra en Irán.
Donald Trump ha sugerido que recurrirá a un proyecto no especificado para Cuba después de la guerra contra Irán, mientras que el senador republicano Lindsey Graham ha abogado por una operación militar similar a la iraní, pero llevada a cabo en suelo cubano. Donald Trump habría reconocido formalmente el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela. En Iberoamérica, Venezuela y Estados Unidos han acordado restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, según un comunicado difundido por el canciller venezolano Iván Gil. El gobierno venezolano ha señalado que busca abrir una nueva etapa de diálogo basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral, mientras que Washington ha afirmado que este paso pretende apoyar la recuperación económica del país y avanzar hacia la estabilidad política y la reconciliación en Venezuela. El Comando Sur de Estados Unidos, Southcom, ha informado que estaría colaborando con las Fuerzas Armadas de Ecuador en operaciones militares contra organizaciones designadas como terroristas vinculadas al narcotráfico. El comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, ha afirmado que una creciente operación conjunta contra narcoterroristas ha sido un éxito estratégico y ha destacado la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador para combatir la violencia y el crimen organizado en la región. En Asia, fuentes locales informan de nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de Pakistán y Afganistán en varios puntos de la frontera. Se habían informado en zonas cercanas a Baramcha, Chagai, provincia de Baluchistán, frente a Helmand, así como intercambios de disparos en la zona fronteriza de Koshkuram, en los pasos de Karlachi y Sorko, según fuentes locales y oficiales. En los últimos 7 días, coincidiendo con el inicio de la guerra en Oriente Próximo, no se habrían detectado ningún avión de combate ni otras aeronaves militares del Ejército Popular de Liberación de China en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Este sería el periodo más largo en el que no se identifica ninguna aeronave china sobre esta zona desde al menos 2023. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.